Bien, como les venía mencionando, tenemos a... Les informo que estamos grabando nuevamente, jóvenes. Disculpen por la interrupción anterior. Entonces, tenemos el elevador y amortiguador hidráulico como aplicación también del principio de Pascal. Aplicando una fuerza pequeña, podemos obtener en otro punto una fuerza más grande. Y esto siendo la presión en ambos puntos igual. ¿Qué es lo que modificamos? Es el área. Pueden ver ustedes que en el punto donde se aplica la fuerza, el área es pequeña. Y en el punto donde nosotros queremos la fuerza amplificada, tenemos un área más grande. Bien, vamos ahora con el principio de Arquímedes. Aquí es donde suelen tener las mayores dificultades a la hora de resolver los exámenes. Bien, vamos a ver. El principio de el principio de Arquímedes, aparte de darnos el criterio de saber cuándo un cuerpo va a flotar o no, eh, pues nos define lo siguiente. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotabilidad igual en magnitud al peso del volumen de fluido desplazado. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando usted se sumerge en el agua, usted experimenta una fuerza, que en este caso trata de evitar que usted se hunda, en este caso en el fluido. No necesariamente es agua, en un fluido. Es por ello que cuando estamos en una piscina, por ejemplo, usted puede sentirse más ligero. Puede sentirse más ligero. Es claro porque eh, está siendo aplicada sobre usted una fuerza que, digamos, es la fuerza que el fluido ejerce sobre usted. A esta fuerza de flotabilidad, fuerza de flotación, suele llamársele también empuje. Como una muestra también de la fuerza de flotabilidad, pues podríamos considerar los globos, donde el cuerpo del globo, digamos, está sumergido en el fluido que es el aire que nos rodea. Y entonces la fuerza de flotabilidad va a hacer que el globo aumente de altura o se mantenga estático, ¿sí? O pues descienda. ¿Cómo funciona? Se calienta el aire que está en el interior del globo. Cuando el aire caliente tiene una menor densidad que el aire a menor temperatura. El aire que está a mayor temperatura tiene una densidad menor que el aire a menor temperatura y por lo tanto, este flota. Este tiende a flotar o a quedar en la parte superior. Dado que está encerrado en la estructura del globo, pues el globo comienza a flotar. ¿Cómo se escribe la fuerza de flotación o empuje? Bueno, el empuje está dado por, aquí esto es bien importante porque eh, aquí es donde suelen haber problemas en el examen. El empuje está dado por la masa del fluido que ha sido desplazada por la gravedad. Pero bueno, esta ecuación no nos ayuda mucho. Recuerden que en fluidos no trabajamos con la masa del fluido, dado que es complicado medirla. Es más fácil entonces trabajar con la densidad del fluido, donde fue sumergido el objeto, la gravedad
la gravedad y el volumen de fluido que se ha desplazado. Trabajamos con el volumen del fluido que se ha desplazado. Y el descubrimiento de Arquímedes, que yo creí que era leyenda, pero no es tan leyenda, pues el descubrimiento de Arquímedes fue ese, que el volumen el volumen de fluido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se sumerge. Entonces, aquí podríamos sustituir nosotros volumen de fluido por volumen del objeto sumergido. Tranquilamente. Entonces, si conocemos la densidad del fluido y conocemos la densidad del objeto, se puede conocer si un objeto flota o se hunde. Aquí yo suelo hacer una pregunta que es capciosa, porque dependiendo de la respuesta que usted me dé, puede que esté bien o puede que esté mal, o puede que las dos estén mal y al mismo tiempo las dos estar bien. Es una pregunta como con trampa. El ser humano flota o se hunde. Bien, pues bueno, podríamos pensar, miremos la densidad. Bueno, sí, la densidad del ser humano, pues puede ser, es mayor que la del agua. Está bien, entonces el ser humano se hunde. Pero si el ser humano se hunde, ¿cómo se explica que podamos flotar? Porque también flotamos. Aquí el truco es este. La densidad del ser humano puede cambiar en función de qué. Cambia en función de qué tanto aire tiene usted en los pulmones. Si usted no tiene aire en los pulmones, entonces su densidad es mayor que la del agua y usted se hunde. En cambio, si usted mantiene inflados sus pulmones, su densidad es menor que la del agua y usted flota. Bueno, es así. Es así como por ejemplo, aquí nos dan el ejemplo, un submarino puede utilizarse para navegar por debajo a grandes profundidades bajo el agua y es porque este puede modificar su densidad. Puede captar agua, almacenar agua en compartimientos para aumentar su densidad y así sumergirse. Y cuando necesites salir a la superficie, simplemente extrae el agua de esos compartimentos, dejando aire. Y bueno, eso lo que produce es que su densidad sea menor que la del agua y pueda flotar. Pueda flotar. Entonces, modificando la densidad es la respuesta. Y el ser humano también puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, sabemos nosotros, lo acabamos de definir, que la fuerza es densidad del fluido por la gravedad por la densidad del fluido que ha sido desplazado. El peso del objeto, en este caso el peso del objeto que se sumerge, es la masa del objeto por la gravedad. Pero, dado que estamos trabajando con densidades, podríamos decir que el peso del objeto sumergido es densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Si el objeto está totalmente sumergido, y aquí esto es lo que yo les decía en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, si el objeto está totalmente sumergido, entonces el volumen de fluido que se desplaza es igual al volumen del objeto. Y entonces, al calcular la división, si dividimos la fuerza de flotación entre el peso del objeto, obtenemos que podemos cancelar el volumen, dado que son iguales, podemos cancelar aquí el volumen. Aquí cancelamos el volumen
Y la gravedad también se cancela, desaparece. G entre G es 1. Y dado que los volúmenes son iguales, pues al dividirse son 1. Y nos queda que la densidad del fluido dividido entre la densidad del objeto es igual a la fuerza de flotación entre el peso del objeto. De nuevo, si despejamos para la fuerza de flotación, obtenemos lo siguiente. La fuerza de flotación es la densidad del fluido entre la densidad del objeto por el peso del objeto. Conclusión. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, la fuerza de flotación es menor que el peso. Y por lo tanto, el objeto se hunde. Ahora, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces la fuerza de flotación es más grande que el peso. Y por lo tanto, el objeto flota. Esa sería la conclusión a la que llegamos pues de aplicar el principio de Arquímedes. Aquí lo tenemos, aquí, bueno, vamos a presentarlo acá de forma gráfica. De forma gráfica, vean ustedes, un objeto cuya densidad es menor que la densidad del fluido, el objeto flota. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se hunde. Si las densidades son iguales, el objeto obviamente no flota ni se hunde, queda en equilibrio. Es decir, puede quedar ahí sumergido sin salir a flote, pero sin hundirse al mismo tiempo. Entonces, si las densidades son iguales, lo que ocurre ahí es que el objeto se encuentra en equilibrio. Bien, a partir de aquí entonces dejamos de estudiar fluidos en reposo y pasamos a estudiar fluidos en movimiento. Para ello vamos a asumir que analizamos simplemente, que solo vamos a analizar, perdón, fluidos ideales. ¿Cuáles son los fluidos ideales? Un fluido ideal es el que se comporta como observarán aquí en esta figura en la esquina superior derecha. En el fluido ideal, vean ustedes, todas las moléculas de agua van uniformadas, viajando todas en la misma dirección. En cambio, si el fluido no es ideal, pues se ven las moléculas de agua moviéndose de forma turbulenta. Bueno, moléculas del fluido, moviéndose de forma turbulenta. Entonces, ¿cuáles son las características del fluido ideal? El flujo es constante. Todas las partículas viajan a la misma velocidad. Todas. Y no se generan movimientos turbulentos o remolinos en este flujo. El flujo es irrotacional, es decir, que estas moléculas de acá únicamente se van moviendo de forma traslacional, es decir, se mueven de un punto a un punto B y no rotan, no están rotando, no están rotando. De nuevo, esto es con el objetivo de eliminar la posibilidad de que haya remolinos. El flujo es no viscoso, es decir, que el fluido ideal no está sujeto a fuerzas de fricción. Es decir, la viscosidad o fricción interna del fluido, que pudiera tener el fluido, es prácticamente cero. No hay fricción, ¿sí? Es decir,
la viscosidad se puede despreciar. Y el flujo es incompresible. Ojo, incompresible, no incomprensible. Incompresible. Es decir, que la densidad del fluido no cambia. Entonces, los fluidos suelen ser incompresibles, pero con los gases no es lo mismo. Pero los gases son tema de la tercera unidad. En este momento solo hablamos de fluidos, es decir, materia en estado líquido. Entonces, los fluidos, el flujo es incompresible, es decir, tiene una densidad constante. ¿Y cómo se estudia entonces estos fluidos en movimiento? Vamos a definir algo llamado ecuación de continuidad. Resulta que, cuando el fluido viaja a través de una tubería, podemos encontrarnos con dos casos, ¿verdad? Podemos encontrarnos una parte de la tubería que es angosta, cuya área transversal sería el área 1, y en ese punto el fluido tiene una velocidad, la velocidad 1. A medida que el fluido avanza, llega a este punto donde el área es el área 2. Puede observarse que el área 2 es más grande que el área 1. Y entonces la velocidad en este punto es diferente a la velocidad que teníamos. Es diferente a la velocidad que teníamos al inicio de la trayectoria, en la parte angosta de la tubería. Y no solo que la velocidad es diferente, sino que aparece una presión o aparece una fuerza, ¿sí? En este caso, pues es más fácil cuantificarla como una presión. Vean ustedes, la presión inicialmente lo que hacía es empujar el agua hacia adentro de la tubería. Pero del otro extremo, la presión lo que quiere es que el agua no se salga de la tubería. Y por eso tiene esta dirección. Bien, entonces el trabajo aquí, al desarrollar la ecuación de continuidad, es encontrar una relación entre la velocidad y área de los puntos 1 y 2. Puntos 1 y punto 2. Acá tenemos el punto 2. Por acá tenemos el punto 1. ¿Cómo se construye esa relación? Bueno, nosotros decimos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esto se le denomina ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Que la cantidad de agua que viaje por una tubería siempre es la misma. A este producto de área 1 por velocidad 1 o área 1 por rapidez 1 se le denomina caudal. Área 2 o en general al área por la velocidad se le denomina caudal. También se le puede denominar flujo, tasa de flujo o gasto. Ojo aquí. Puede ser caudal, tasa de flujo o gasto. Y esto es área por velocidad. Resulta que ese producto es constante, es decir, a lo largo de la tubería, esa multiplicación da siempre el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que siempre sale la misma cantidad de agua. Pero uno puede modificar la rapidez con la que el agua sale. Siempre sale la misma cantidad, pero podemos modificar la rapidez con la que sale. Un ejemplo, mejor dicho,
donde podría darse, o donde se da, mejor dicho, el principio, donde podemos ver la ecuación de continuidad, es acá en nuestro sistema circulatorio. Nuestro sistema circulatorio, podríamos decir, son diversas tuberías, diciéndolo de alguna manera, son diversas tuberías por las cuales va un fluido, que en este caso es la sangre. Entonces, vean ustedes acá la relación que hay entre la rapidez 2 y la rapidez 1. Si el área 1 es más grande que el área 2, la rapidez 2 es más grande que la rapidez 1. Caso contrario, si el área 2 es más grande, si el área 2 es más grande que el área 1, tal como era este caso, vean ustedes aquí, el área 2 es más grande que el área 1. Entonces, si ese es el caso, la rapidez 2 es menor que la rapidez 1. Bien, entonces, un ejemplo de la ecuación de continuidad se puede observar en la fisiología humana cuando observamos la circulación de la sangre por el organismo. La arteria se ramifica hasta llegar a los capilares y esa red de capilares tiene en su conjunto un área mayor que la arteria, por lo que la sangre que circula en esos capilares es menor. Es decir, aquí el área es más, o sea, las ramificaciones como tal son más pequeñas, pero el área es más grande. Entonces, la rapidez con la que viaja la sangre por este punto, por estas ramificaciones, la rapidez es menor. La rapidez es menor. Ok. Vamos ahora con la ecuación de Bernoulli. Ya vimos la ecuación de continuidad. Por ejemplo, otro ejemplo de la ecuación de continuidad es cuando usted quiere regar las plantas con una manguera. Si, digamos, el agua sale de la manguera, pero no llega hasta las plantas, usted instintivamente lo que hace es tapar el agujero. No, parcialmente, claro está. Usted tapa parcialmente el agujero y entonces, al tapar parcialmente el agujero, usted lo que hace es que disminuye el área y al disminuir el área lo que hace es incrementar la rapidez con la que sale el agua, haciendo que pues llegue más lejos, llegue hasta las plantas. Esto lo hace usted de forma instintiva. Tapa parcialmente el agujero y el agua sale con una rapidez mayor. Siempre sale la misma cantidad de agua, pero el agua que va saliendo sale con una rapidez mayor, a pesar de que siempre está saliendo la misma cantidad de agua. Ok. La ecuación de Bernoulli, que es esta ecuación que ustedes observarán acá, pues bueno, es una especie de conservación de la energía, pero aplicada a los fluidos. Vean ustedes. Acá tenemos un medio de la densidad por la rapidez 1 elevado al cuadrado. Acá tenemos densidad por gravedad por la altura. Y P1 es la presión 1, P2 es la presión 2. Son presiones, son presiones. Entonces tenemos que la presión en el punto 1 más la energía cinética del fluido en el punto 1 más la energía potencial gravitatoria en el punto 1 debe ser igual a la presión 2 más energía cinética en el punto 2 más energía potencial gravitacional en el punto 2. Esa es una especie de conservación de la energía, pero en este caso aplicada a los fluidos. Esta ecuación, pues, obviamente se basa en el principio de Bernoulli. Este establece que en los puntos donde el fluido viaja con una rapidez mayor,
en esos puntos, al ir con una rapidez mayor, la presión disminuye. Y en los puntos donde el fluido va con una rapidez menor, la presión aumenta, tal como lo vemos aquí en esta figura. Vean ustedes, el área 1 es un área grande, y entonces la ecuación de continuidad dice que aquí la rapidez 1 debe ser menor que la rapidez 2, dado que el área 2 es más pequeña. Aquí la rapidez es mayor. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, en este punto donde la rapidez es menor, la presión es alta. En cambio, aquí donde la rapidez del fluido es mayor, la presión es baja. Y nuevamente acá regresamos al área que teníamos inicialmente y vemos que la presión nuevamente es alta. Entonces, el principio de Bernoulli establece que en el punto donde es mayor la rapidez del fluido, en ese punto hay una presión menor. Y es por eso que el humo de las chimeneas sabe que tiene que salir hacia arriba y no hacia abajo. ¿Por qué? Porque el aire en la habitación prácticamente no se mueve, está estacionario. Es decir, una rapidez pequeña da una presión grande. En cambio, en la parte alta de la chimenea, como tiene por arriba el aire que se mueve libremente, este va a una rapidez mayor y, por lo tanto, una presión menor. Y es así que el humo sabe que tiene que salir por arriba. Bien, jóvenes, nos quedamos por aquí el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia.